Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Rodrigo Sandoval, soy el director de ventas de Star Médica Aguascalientes. Bienvenidos a un episodio más de Star Médica Talks, un espacio creado para ofrecerles contenido sobre salud y bienestar con excelentes especialistas de nuestras torres de consultorios. El día de hoy estaremos hablando sobre el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata. La importancia de un diagnóstico oportuno, las pruebas más importantes, tipos de tratamientos, efectos secundarios, etc. Además, durante estos primeros 15 minutos de live podrás participar en nuestro giveaway para ganar una prueba de antígeno prostático. Solo tienes que dejarnos tu duda sobre el tema y al finalizar estaremos anunciando a la persona ganadora. Antes de comenzar, les quiero recordar que contamos con excelentes precios de check-ups de salud masculina y pruebas de antígeno específico total. Acércate al Star Médica de tu preferencia o al más cercano o escríbenos en redes sociales para que te podamos mandar información sobre este tema. Ahora sí, comenzamos dándole la bienvenida a nuestros médicos especialistas invitados. Comienzo por el doctor Francisco Javier Pérez Julián, médico de nuestra casa aquí en Aguascalientes, médico especialista en urología, experto en cáncer de próstata, circuncisión, enfermedades de transmisión sexual y eyaculación precoz, con más de 10 años de experiencia en la materia. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas noches por la invitación. Gracias a ti, doctor. También nos acompaña el doctor José Luis Serafio Martínez, médico especialista en cirugía oncológica. Tiene estudios en cirugía de reconstrucción de cáncer de mama también por la Sociedad de Cirugía Plástica Laboral. Ha fungido como director de dos importantes hospitales acá en Aguascalientes, el Hospital General de Calvillo y el Hospital Tercer Milenio, ambos son hospitales del gobierno del estado, y ha fungido también como jefe de enseñanza por 6 años del Hospital Tercer Milenio. Bienvenido, doctor José Luis. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y podremos apoyar en cualquier duda que ustedes puedan tener sobre esta enfermedad tan importante que está ahorita en la actualidad. Claro, Muchísimas gracias. Bienvenidos, espero se encuentren bien. Gracias, sí. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y darse el tiempo para aclarar las dudas más recurrentes que tienen los pacientes sobre esta enfermedad. Vamos a tratar de abordarla desde el lado de la especialidad de urología y, por supuesto, de la parte quirúrgica oncológica. Vamos a tratar de resolver las dudas sobre esta enfermedad que afecta, desgraciadamente, a miles de hombres en todo el mundo. Y bueno, vamos a abrir con la siguiente pregunta. Se la voy a hacer en este caso al doctor José Luis Serafio Martínez. ¿Qué es el cáncer de próstata y qué lo puede causar? El cáncer de próstata es una patología que lo van a presentar o es mayor en las personas entre 60 y 70 años, que es la mayor incidencia. El cáncer, como en cualquier órgano, no nada más en la próstata, es una alteración genética que da un cambio a nivel del núcleo celular y a nivel de la membrana basal de la célula. Okay. Esto va a traer como consecuencias unas alteraciones en la reproducción celular, como aumento, las metástasis, y esto pues poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Esto viene siendo lo que es a grandes rasgos lo que es el cáncer. Es una alteración celular que trae como muchas complicaciones en el trayecto de esta enfermedad. ¿Quién lo va a presentar? Esto, hay muchos factores de riesgo que se han estudiado. Uno de los principales es la edad. Lo va a presentar la mayor incidencia entre los 60 y 70 años de edad, con una media de los 65 años de edad. Otro factor de riesgo que se ha manejado es más o menos lo que es genética. Se ha relacionado con familiares que hayan presentado cáncer de próstata. Por ejemplo, dos familiares o más presentan hasta 5 a 11 veces de los pacientes que no hayan presentado esta enfermedad. Cuando tienen genéticamente un solo familiar, sí aumenta un 5%, pero es significativo para la sobrevida y para el diagnóstico y para el tratamiento de toda esta enfermedad, que conlleva muchos problemas en el seguimiento de la misma. Otros factores de riesgo se han relacionado como la dieta rica en grasas, la obesidad, infecciones repetitivas. Una cosa muy importante que muchas veces los pacientes nos preguntan, o la gente, los amigos, que si tener relaciones, esto puede causar cáncer de próstata. Esto no se ha
no se ha estudiado, no se puede decir que tenga alguna relación para producir un cáncer de próstata. Claro. Aquí lo más importante es cuidarnos por la edad y la otra genéticamente y los hábitos higiénico-dietéticos. Es lo más importante para saber, para prevenir este problema. Perfecto, muchísimas gracias, doctor José Luis. Ahora, una pregunta para el doctor Francisco Javier. ¿Cuál es la sintomatología más común del cáncer de próstata? ¿A qué tenemos que estar atentos? Bueno, esta pregunta es sumamente interesante porque no hay sintomatología para cáncer de próstata. Normalmente este tipo de tumores o este tipo de cáncer de próstata es silencioso. Se presentan síntomas cuando el tumor o el cáncer, en este caso, ya está muy avanzado. Entonces, por eso, estrictamente por eso, es tan importante el estudio de los pacientes a partir de los 45, 50 años, de forma estricta, con el famoso antígeno prostático, ¿no? Estricto anual, porque como tal no hay un síntoma que se pueda describir en una etapa inicial del cáncer de próstata. Ok, entiendo. Doctor Serafio, José Luis Serafio, ¿qué pruebas nos permiten diagnosticar el cáncer de próstata? ¿Cuáles son las que están disponibles en la actualidad? Lo más importante para diagnosticar un cáncer de próstata para todo México es la historia clínica de los pacientes. La historia clínica nos puede dar imaginarnos un poquito qué tanto riesgo tiene este paciente de producir un cáncer de próstata o que estemos sobre el diagnóstico de un cáncer de próstata. Entonces, lo más importante para todos los pacientes es hacer una historia clínica muy bien hecha. Claro. Y el otro que está de boga y en la actualidad, que es el estándar, que es el PSA, que acaba de mencionar ahorita el doctor. Un PSA alto no puede decir que si yo le hago un examen de PSA al paciente y me sale alto, esto ya vamos a decir que el paciente tiene cáncer de próstata. Claro. Estadísticamente se ha dicho que un PSA de 4 a 10, que es aumento, sale de los rangos normales, tiene un riesgo del 15% de ser un cáncer de próstata. Un PSA de 10 a 20 tiene un riesgo de hasta el 60%. Y un PSA mayor de 20 tiene un riesgo hasta del 80%. ¿Qué es el PSA? El PSA es una proteína que se produce en la próstata. Por eso tiene una especificidad tan importante el PSA. Pero también lo puede estimular otros padecimientos, como puede ser un proceso infeccioso. Entonces, tenemos que ser muy bien las historias clínicas y la exploración de los pacientes. Eso no lo va a cambiar nadie. Okay. Otras cosas que podemos hacer para llegar al diagnóstico, pero lo más importante es que si nosotros pensamos que el paciente está presentando un cáncer de próstata, pues hacer una biopsia, primero un tacto rectal. Si nosotros tocamos algún nódulo en la próstata, es paciente con un PSA, un nódulo prostático, es candidato a una biopsia de próstata. Contamos aquí en mismo Starmica con tomografía, resonancia magnética, medicina nuclear, el PET, pero bueno, esto ya es para un tratamiento posterior. Pero lo principal es ver el PSA y historia clínica y exploración física de los pacientes. Claro, con eso que mencionaba genéticamente, por eso la importancia de la historia clínica, ¿verdad? Claro. Ok. Doctor Francisco Javier, ¿se puede tratar el cáncer de próstata? ¿Qué opciones existen actualmente para los tratamientos? Por esto que se puede tratar, ¿no? Para poder individualizar a cada paciente y darle un tratamiento en específico a cada uno, primero hay que ver en qué etapa está, ¿no? Es bien importante primero ver la etapa del paciente. Incluso hay algún tipo de tumores que se desarrollan lentamente y son pacientes de bajo riesgo. En algunos casos se puede incluso hasta monitorizar al paciente sin ningún tipo de terapia médica o quirúrgica, ¿no? Ya cuando el tumor es más agresivo y el paciente es de riesgo alto, pues hay múltiples terapias, ¿no? Hay cirugía radical, hay terapia, hay semillas radioactivas, que es una radioterapia dentro de la próstata.
sí es importante en este caso individualizar a cada paciente para ofrecerle la mejor opción. Claro. Pero eso con el doctor José Luis. En este caso, ahorita mencionaba el doctor Francisco Javier Pérez Julián la opción de quirófano, una opción quirúrgica radical. ¿Cuándo se convierte en mejor o en única opción el procedimiento quirúrgico? Es importante, como lo acaba de mencionar el doctor, no podemos decir que todos los pacientes son candidatos para una cirugía, es de acuerdo a la etapa que encontremos en el momento del diagnóstico de los pacientes. Claro. Sí, si tenemos una enfermedad localmente nada más, y no localmente avanzada, local dentro del prostático, puede ser candidato a una cirugía radical, que es el tratamiento estándar dentro de un diagnóstico temprano que solamente se encuentra en la próstata. Esa sería la indicación para hacer una cirugía radical de próstata, que lo pueden hacer por vía laparoscópica o por vía convencional, o sea abierta. Esto también va a ser de las características del propio paciente. Hay candidatos para cirugía laparoscópica y candidatos que no son candidatos para cirugía laparoscópica. ¿Sí? Hay otros tipos de tratamiento y esto lo vamos a hacer de acuerdo a la etapa en que encontremos al paciente. Pacientes con enfermedad localmente avanzada no son candidatos o tendríamos que ser muy específicos para ver si se podría llevar a cirugía. Si no, pues tendremos que tomar otras opciones para darle el mejor tratamiento y la mejor sobrevida para estos pacientes. No todos pueden ser llevados a cirugía. Excelente, entiendo. Muchísimas gracias, doctor José Luis. Doctor Francisco Javier, ¿y cómo podemos identificar si el tratamiento al cual estamos siendo atendidos está funcionando? Monitorización continua, ¿no? Evidentemente hay que tener al paciente visto de forma continua, y aquí principalmente en un paciente que tiene cáncer de próstata, ya sea que haya sido sometido a prostatectomía radical, con bloqueo hormonal, con radioterapia, en la mayoría de las veces hay que estar monitorizando el antígeno prostático. Bien, prácticamente tener a raya al antígeno prostático, tenerlo en niveles de preferencia, nosotros le llamamos niveles de castración. Entonces, cuando tenemos un antígeno prostático en esos niveles, podemos estar tranquilos. Ok, muchísimas gracias, doctor. Me voy un poquito más a la especialidad de usted, doctor Serafio. ¿Qué riesgos, efectos secundarios vienen después de hacer una prostatectomía, es decir, una cirugía de próstata? Una prostatectomía radical sí lleva sus consecuencias. Claro. Un alto porcentaje es la incontinencia urinaria. Okay. Más o menos el paciente regresa un poquito a esa continencia entre 8 y 12 meses, pero también un 20% de estos pacientes pueden quedar con incontinencia urinaria, ya por lo cruento de la cirugía, ya que es una cirugía muy extensa en que hacemos resección de toda la próstata, de la uretra intraprostática, se maneja mucho donde está el esfínter de la vejiga, entonces esto puede traer como complicación una incontinencia urinaria. Otra de las complicaciones que podemos tener en este tipo de cirugía tan extensa puede ser la impotencia sexual, ¿sí? Porque inclusive hacer una cirugía radical incluye traernos las glándulas seminales, que dentro ya específicamente de una cirugía radical. Claro, y justamente sobre ese tema, la siguiente pregunta es justamente sobre este tenor que menciona el doctor Francisco Javier, justamente sobre la impotencia sexual y la incontinencia urinaria. Si hemos padecido o si estamos ya en el proceso que hemos librado esta batalla contra el cáncer de próstata, ¿qué tan alto es el que quedemos en impotencia sexual o con la incontinencia? Como bien dice el doctor Serafio, el riesgo de incontinencia urinaria permanente y el riesgo de disfunción eréctil pues es alto en la prostatectomía radical, ¿no? En la actualidad hay muchas técnicas en donde se puede preservar el asno urovascular y el esfínter, evidentemente, para tratar de evitar este tipo de complicaciones que realmente
llevan a un deterioro en la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que pensar en lo oncológico, que es súper importante, pero también tenemos que pensar en lo que sigue después de la cirugía, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que tienen una enfermedad avanzada, que están con bloqueo androgénico total, prácticamente están abolidos las hormonas masculinas, pues evidentemente durante el lapso de tratamiento, que habitualmente son 2, 3 años quizá, pues no pueden tener vida sexual activa. Entonces, una vez que el tratamiento termine, es posible que puedan llegar a retomar nuevamente su vida sexual. Entiendo. Muchas gracias, doctor Francisco Javier. Doctor Serapio, ¿cómo saber si el cáncer ha regresado? ¿A qué síntomas debemos de estar atentos? ¿Qué tenemos que estar observando para, bueno, pues inmediatamente podernos redirigir con el médico especialista? No es que tengan que regresar, sino que un paciente, después del primer tratamiento, ya sea con cualquier tipo de tratamiento que haya sido dado a este paciente, que puede ser cirugía, puede ser hormonoterapia, bloqueo hormonal, puede ser quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, todo estos tipos de tratamiento de acuerdo a la etapa en que el paciente recibió. Estos pacientes no se dejan a la deriva, o sea, los tenemos cautivos en una revisión constante. Inclusive nosotros les hacemos, como dijo el doctor, un control del PSA. Siempre que se nos empieza a subir el PSA, es para nosotros obligación empezar a rastrear a ver si esta enfermedad regresó o no regresó, que puede ser por medio de medicina nuclear, medio de racimo hepático, teledetórax. ¿Por qué razón? Una de las principales afecciones del cáncer de próstata es hueso. Entonces nosotros mandamos a hacer mucho lo que es la medicina nuclear, un rastreo óseo para ver si no está afectado este tipo. Pero no es que el paciente tenga que regresar. El paciente tiene que llevar un seguimiento constante y apegado para tener el control de la enfermedad. Y si se nos salió de control, que esto regresó, pues que lo podamos controlar a tiempo y que esto no siga avanzando. Claro. Muchísimas gracias, doctor Serapio. Por último, doctor Francisco Javier, ¿cómo retomar mi vida posterior al cáncer de próstata? ¿Sobre qué dieta debo de llevar? ¿Qué actividades puedo realizar? ¿Algún deporte en específico que a lo mejor debiera de evitar? ¿Cómo retomo mi vida después de haber padecido esta enfermedad? Todas las preguntas son bien interesantes, ¿no? Y dan ganas de explayarse más, pero en este caso, por ejemplo, igual es individualizar a cada paciente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en un paciente que se realiza una prostatectomía radical, ya sea abierta o laparoscópica, tienen el tipo de cirugía, tiene una recuperación distinta, ¿no? Una vez que el paciente salga de la convalecencia, prácticamente puede hacer su vida completamente normal, viajar, hacer deportes, brincar, jugar, tomar lo que él quiera, ¿no? Realmente. En algunos casos sí les pedimos evitar ciertas cosas en los alimentos, ¿no? Pero, por ejemplo, en un paciente que tiene un bloqueo androgénico total, es más complicado, ¿no? Que llevarlo a una vida normal es un poquito más complicado porque tiene muchas repercusiones en cuanto a los efectos adversos de los medicamentos, tiene impotencia sexual, son unas cuestiones de inseguridades, pero habitualmente, indistintamente del tratamiento que se le ofrece al paciente, pueden llegar a tener una buena calidad de vida los pacientes. Entiendo. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias, doctores. Sin duda este tema es de mucha importancia para quienes nos están sintonizando, quienes están siguiendo este live. Y precisamente por ello, ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas, que bueno, pues la gente ha estado subiendo aquí en nuestras redes sociales. Y bueno, a ver, nos pregunta Paloma Van, ¿a partir de qué edad se puede hacer examen de detección? A partir de los 40 años es importante hacerlo cuando tienen algún factor de riesgo de los que acabamos de mencionar, como antecedentes genéticos, puede ser
desde los 40 años. De lo contrario, si tiene una vida sexual sana y todo, pues puede ser de 50, 60 años. Pero a los 40 años ya se podía hacer. En la actualidad se está haciendo un tipo de estudio que se llama un estudio que es la biopsia líquida. Es una determinación del DNA y aumento de unos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2, que todo el paciente que tiene riesgo, desgraciadamente ahorita no contamos aquí con ese tipo de estudios, para ver qué tanto riesgo tienen estos pacientes de presentar posteriormente un cáncer de próstata. Pero ya se hace este tipo preventivo que puede ser, como en el cáncer de mama, que es todo el antecedente familiar con hermana madre se les puede hacer el BRCA1 y que se ha hecho mucho los mastectomías profilácticas para prevenir un cáncer. Entonces, ahorita en la actualidad ya se puede hacer también en lo que se llama próstata, que ha tomado ahorita mucho en auge. Desgraciadamente ahorita nosotros no contamos con este tipo de estudios. Entonces, hablamos a partir de 40 años y, por supuesto, cuando hay antecedentes genéticos. Sí, ya que se presentan más o menos 70,000 casos nuevos cada año en México. Es que 1 de cada 6 pacientes van a presentar un cáncer de próstata. Muchas gracias, doctor Serafio. Doctor Francisco Javier, a ver si nos puedes ayudar con esta pregunta. ¿Dificultad para orinar, ardor, dolor son síntomas que apunten a cáncer de próstata? No, definitivamente no, y menos en una etapa inicial, ¿no? Cuando son etapas ya muy avanzadas, que ya el tumor ya es un tumor que incluso puede invadir la vejiga, puede invadir a la uretra, pues sí puede haber dificultad para orinar, puede haber sangrado en la orina, ardor, molestias, síntomas urinarios irritativos, pero desgraciadamente el cáncer de próstata es silencioso, como lo mencionamos al inicio. Claro, muchas gracias. Voy a hacer una pregunta que bueno, yo creo que seguramente todos tienen. Pregunta Joana Villalobos, ¿se me puede ayudar, doctor Serafio? ¿Qué pasa si se tiene agrandamiento de próstata? ¿Qué se debe de hacer? Esto se llama una hiperplasia prostática. La hiperplasia prostática no quiere decir que este paciente tiene un cáncer de próstata. Por ejemplo, si un paciente que tiene una hiperplasia, un agrandamiento de la próstata, y se toca una próstata normal, con un PSA normal, pues no, yo se la mando al urólogo para que le haga una RTUP, porque pues no son síntomas para decir que el paciente tiene cáncer de próstata. Claro, hablamos de una resección transuretral de próstata, ¿verdad? Así es, porque un crecimiento de próstata, pero haciendo lo que habíamos dicho anteriormente, de una historia clínica, una exploración exhaustiva, un PSA normal, pues no, yo se la mando al urólogo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Serafio. Vamos con la siguiente duda de Roberto González. No sé si nos puede ayudar el doctor Francisco Javier. ¿Quiénes son los principales candidatos a tener el cáncer de próstata? Los principales candidatos a tener cáncer de próstata son pacientes que tienen arriba de 60 años. Es el riesgo más común, ¿no? Más alto, la edad. Obviamente, como decía el doctor Serafio al inicio, cuando hay antecedentes familiares directos, papá, tíos, hermanos con cáncer de próstata, el porcentaje de posibilidades de tener cáncer aumenta. Ok, muchísimas gracias. Tema de la edad, hay que estar muy pendientes nosotros los hombres. Pregunta Luis Carlos Esparza, me puede ayudar el doctor Serafio. Si mi papá tuvo cáncer de próstata, ¿soy propenso yo también? Así es, tiene 5 veces más probabilidades que una persona que no tiene este antecedente. Un familiar sí tiene. Y si tuvieran 2 familiares directos cáncer de próstata, este riesgo aumenta y aumenta bastante. Considerablemente. Sí tiene mayor riesgo. Entonces, si este paciente, esta pregunta que hace el paciente, la persona, su papá él es candidato para que él a los 40 años lo tengan estudiado para ver si posteriormente no fuera a presentar un cáncer de próstata. Estos son los candidatos que deben ser estudiados desde los 40 años en adelante. Le agradezco mucho, doctor Serafio. A ver, y pregunta Serge Leal.
si me ayuda el doctor Pérez Julián, la vasectomía puede ser factor, es muy interesante, la vasectomía puede ser factor para el desarrollo de cáncer de próstata. Es muy común esa pregunta y esa duda en la población. Definitivamente no. No hay ningún tipo de riesgo, no hay ningún tipo, incluso hay relación en la literatura. No hay ningún tipo de riesgo, así que se pueden hacer la vasectomía con todo. Con toda confianza hacerse la vasectomía. Muchísimas gracias, doctor Pérez Julián. Pregunta Andrés Flores, y espero me pueda ayudar el doctor Serafio. ¿Cómo podemos prevenir una enfermedad de la próstata? Aquí, pues no es tanto como preventivo. Aquí el problema es que es llegar a un diagnóstico temprano para una prevención de complicaciones mayores por un cáncer de próstata, ya que como lo mencionamos, pues es más que todo genético y es un factor de riesgo la edad que tenemos. Prevención, pues es una buena dieta, ejercicio, disminuir la cantidad de grasas, la obesidad, esos son factores de riesgo. Entonces, prevención, pues nomás tratar de eliminar estos factores de riesgo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Serafio. Pasamos con una pregunta de José Luis V. Cruces, si me puede ayudar el doctor Pérez Julián. ¿Los jóvenes están absueltos de hacerse un examen o pueden presentar cáncer de próstata? ¿Me puede repetir, Rodrigo? Sí, que si los jóvenes están, digamos, exentos de poder hacerse tanto el examen o de presentar, también hay casos de gente joven con casos de cáncer de próstata. ¿Mucho qué? El cáncer de próstata en pacientes jóvenes realmente es muy, muy raro. Realmente, si me preguntas, yo jamás he visto un paciente Ahorita lo voy a ver. menor de 50 años con cáncer de próstata, pero conozco casos en donde sí se ha presentado algún caso en un paciente de menor de 40 años, pero es rarísimo, ¿eh? Realmente el paciente de 30, 40 años no tiene que hacer screening para cáncer de próstata. Sí, ahorita yo voy. Claro, claro, entiendo. Es tema de edad y como hemos venido diciendo, un poco, por supuesto, el tema de género. Sí. ¿Perdón? Estamos cerrando un poquito ahí en el tema de la edad. Si se presenta alguno de los síntomas de manera esporádica, los síntomas que se han mencionado, ¿es necesaria la prueba? Pregunta Roger Heredia Paredes, doctor Serafio. Hacer la prueba del PSA, sí es indicativo hacer una prueba de PSA de cualquier síntoma que esto puedan presentar. ¿Sí? Y más que todo, también tomando en cuenta la edad del paciente. Claro, perfecto. Muchas gracias, doctor Serafio. Ya prácticamente casi para concluir. El doctor Pérez Julián, ¿qué eficiencia tiene el examen del antígeno? La prueba de antígeno, ¿qué eficiencia o qué tan efectiva es? Es una prueba que nos orienta muchísimo a evaluar al paciente, a pensar nosotros lo utilizamos precisamente para una detección oportuna de cáncer de próstata, pero hay que tener en cuenta que no solamente el cáncer de próstata puede llegar a elevar el antígeno prostático, puede haber problemas inflamatorios, infecciosos que pueden llegar a elevar el antígeno. Entonces, sí es importante el buen estudio del paciente, el tacto rectal en un paciente con elevación de antígeno es fundamental. Entonces, realmente no es, sí es una prueba muy confiable. Incluso cuando sospechas realmente de un cáncer de próstata, es importante también ver el tema de la fracción libre del antígeno prostático, que es mucho más específico para orientarnos a pensar en cáncer. Claro, muchísimas gracias, doctor Francisco Javier. No sé si nos están subiendo. Sí, perfecto. Bueno. Señor Enrique Guzmán, y no sé el artista, pero nos pregunta Enrique Guzmán, doctor Serafio, ¿cuánto es el crecimiento normal de la próstata cuando uno ya tiene más de 40 años? Normalmente eso es una controversia que se dice, ya tenemos más de 45 años, 50 años y esperaríamos todo lo contrario, ¿no? Que la próstata
disminuyera de su tamaño, y es todo lo contrario. A mayor edad nuestra próstata va a crecer, más o menos con nosotros decimos unos 30 gramos, pero no es así algo específico que les podamos decir que va a crecer tanto. Y es normal que vaya creciendo, ¿no? Es normal, inclusive esperaríamos todo lo contrario, ¿no? De que mayor edad bajara, y no, aquí a mayor edad sube un poquito la próstata. Entiendo. Muchísimas gracias, doctor Serafio. Es muy buena pregunta. ¿Con quién me puedo acercar médicamente para saber mi estado de salud y mi PSA de próstata? Víctor Mejillitas, te vamos a buscar vía redes sociales. Si estás aquí en Aguascalientes, bueno, ya sea con el doctor Serafio, con el doctor Pérez Julián, por supuesto, también te podemos ayudar, si no en el Star Médica de tu preferencia de mayor cercanía, te podemos ayudar, Víctor, para bueno, pues ayudarte a hacer un diagnóstico y que cualquiera de nuestros médicos, por supuesto, con estas especialidades te puedan atender. No sé si tengamos otra pregunta. Daves HD, doctor Pérez Julián, ¿qué es la puntuación Gleason? Gleason es el parámetro para saber qué tan agresivo es el tumor. Básicamente es para eso el Gleason, ¿no? Para saber si es un paciente de bajo riesgo, de mediano riesgo o de alto riesgo. Depende de la clasificación, ¿no? Entonces vamos a ver ahí qué tan indiferenciado está el tumor en cuanto al tema celular. Entiendo. Perfecto, muchas gracias. Pregunta Carlos Castro, si me puede ayudar el doctor Serafio. Si tengo el PSA elevado, ¿tengo cáncer de próstata? No necesariamente, no necesariamente tiene cáncer de próstata por un PSA elevado. Como les mencioné hace rato, un PSA elevado, por ejemplo, de 4 a 10, tienes un riesgo del 15%, 10 a 20, un 60%, y más del 20, un 80%. Y tenemos que descartar que sea un proceso infeccioso que va a aumentar un PSA, pero no necesariamente porque esté un poco elevado, vamos a decir, ya tiene cáncer. O sea, hay que hacer la historia clínica completa, la exploración del paciente completo para llegar a un diagnóstico y decir usted tiene cáncer de próstata. Perfecto, muchas gracias, doctor Serafio. Pregunta Jimmy Valdés, doctor Pérez Julián, ¿por qué crece la próstata? Y bueno, lo que ya habíamos platicado, si siempre es peligroso el que crezca la próstata. La próstata a todos los varones nos va a crecer por cuestiones hormonales, principalmente es regido por la testosterona. Entonces, eso es inevitable, ¿no? Y aquí es bien interesante decirle al público que no porque la próstata crezca significa que va a haber cáncer de próstata. La próstata crece y normalmente los síntomas que ocurren cuando crece la próstata, pues es dificultad para vaciar la vejiga, ¿no? Pujar, el chorro urinario delgado, disminuido, levantarse varias veces en la noche. Estos síntomas son por crecimiento de próstata, pero que es riesgoso, realmente no. Nada más es importante estar atentos, ¿no? En cierta edad, si ya hay cierta sintomatología urinaria, pues es porque ya tienes un crecimiento prostático. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Francisco Javier. Pregunta Eunice Flores Díaz de León, en caso de que el paciente se niegue a la exploración transrectal, realmente un tema que debe pasar mucho a nosotros los hombres, ¿cómo se lleva el screening de cáncer de próstata? Doctor Serafio. Pues si encontramos un PSA, pues tenemos otro tipo de estudios como una resonancia magnética, que es un estudio que nos puede diagnosticar si hay alguna lesión adentro de la próstata. Si es que el paciente no quisiera someterse a un tacto rectal, ¿verdad? Pero, bueno, vamos, si yo en una resonancia magnética diagnostico una lesión, pues el paciente tiene que ir a una biopsia de próstata. Y la biopsia de próstata, pues, es transrectal. Ok, de todas maneras, al final de cuentas es un método de diagnóstico, entrar en esa aproximación. Entiendo, muchas gracias, doctor Serafio. Bueno, esta es una pregunta muy abierta y muy importante. ¿Qué tan común es el cáncer de próstata? Pregunta José Romero. Doctor Pérez Julián. Pues en México, en cuanto al tema oncológico, en cuanto al tema de cáncer en varón, es la causa número 1 de muerte, ¿de acuerdo? Y es la primera causa o sea, el cáncer de próstata
es el más común en hombres en México también. Ok, muchísimas gracias, doctor Pérez Julián. Ya estamos casi pasando a nuestra última parte de preguntas. Nos pregunta Raúl Tapia, ¿cuáles son las probabilidades de que el cáncer se haya propagado más allá de mi próstata? Doctor Serafio. Esto es, si un paciente no es diagnosticado a tiempo, es importante, ya que el cáncer de próstata se puede diseminar por continuidad, por vía hemática y por vía linfática, que nos puede dar lo más común, metástasis, que las metástasis son lesiones que ya se fueron más allá de la próstata o que ya se salieron de la próstata, como lo mencionó anteriormente el doctor, que pueden afectar la vejiga, la uretra. ¿Sí? Entonces, pues, muy importante, si el paciente tiene cáncer de próstata y nunca se ha diagnosticado, nunca ha acudido al médico y que esto siga creciendo, hay muchas posibilidades de que llegue a pasar esto. Excelente, muchas gracias, doctor Serafio. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos pregunta Marco D. ¿En qué consiste una prueba de antígeno prostático, doctor Pérez Julián? ¿En qué consiste la prueba de antígeno? Ajá. Es una prueba muy sencilla, es una extracción de sangre venosa como cualquier tipo de estudio de sangre, una biometría hemática, una química sanguínea, es igualito, es una muestra de sangre de la vena, es un método pues, muy rápido y muy efectivo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, doctor Francisco Javier. Nos pregunta Emilio C. ¿Qué síntomas o efectos secundarios debe notificarle a mi médico inmediatamente después del tratamiento? ¿Qué puede ser una mala señal, doctor Serafio? Una mala señal no es que nos notifique, sino que el paciente debe de estar monitorizado constantemente con PSA. Si yo veo que el PSA sube en el control que le está llevando a un paciente con cáncer de próstata, mi obligación es hacerle un estudio de todas las posibilidades que puedan aumentar unas metástasis a distancia, que puede ser hueso, pulmón, hígado. Entonces, no es que me tenga que notificar, sino que yo tengo que tener controlado a un paciente con un cáncer de próstata, cuando menos por 5 años. Enterado, 5 años. Es muy bueno, pues. Y la última pregunta, Alex Guerrero nos pregunta, ¿debo consultar a otros médicos antes de decidir el tratamiento? Es muy buena. Sí, yo digo que sí, ¿no? O sea, es difícil quedarte con la primera decisión de tratamiento, ¿no? Yo creo que vale la pena mucho consultar a un urólogo, consultar a un oncólogo y, pues determinar cuál es la mejor opción, ¿no? Yo creo que es valedero. Claro, yo creo que aparte ayuda a ver cuál es la opción más cómoda para uno, ¿no? Sí, es un tratamiento integral, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, doctor Pérez Julián. La verdad es que les agradezco por aclarar las dudas de todas las personas que nos están viendo. Han salido dudas mucho más allá de lo que habíamos platicado y tremendamente interesantes. Antes de pasar al giveaway, les comento que contamos con excelentes precios de check-ups de salud masculina para conocer el estado de salud en el que se encuentran y también una prueba de antígeno específico total, que es la que hemos estado platicando. Te invito a que nos escribas si estás interesado en nuestras redes sociales. Ahí con todo gusto te podemos orientar, te podemos acercar con médicos especialistas en nuestros 15 hospitales a nivel nacional. Vamos a pasar al tema del giveaway para ver quién se lleva la prueba de antígeno prostático, que es una especie de ruleta y ahora sí que corra la ruleta. Muchas felicidades, Pablo Chávez. Eres el ganador de esta prueba. Te vamos a contactar para que puedas pasar al Hospital Star Médica que te quede más cerca y que, bueno, pues por supuesto puedas tener esta prueba, te puedas hacer este análisis, puedas estar muy pendiente de tu salud. Doctores, doctor Serafio, doctor Pérez Julián, ¿algo más que quieran agregar sobre este importante tema de salud masculina? Bueno, yo creo que tenemos que concientizar también mucho al médico del primer contacto, ¿no? Ahí es cuando muchas veces se nos va o se les va el diagnóstico, ¿no? Entonces, si tú ya ves a un paciente que ya tiene arriba de 40, 45 años, que tiene factores de riesgo, pues tómale un antígeno prostático, ¿verdad? Claro. Absolutamente nada, digo, ese es mi comentario. Y agradecerles muchísimo por invitarme. Nosotros siempre agradecidos si esta es su casa, doctor. Doctor Serafio.
Pues gracias por la invitación y como dijo el doctor, pues esto es concientizar a la gente y a los médicos de primer contacto y sabiendo, como lo mencionaron, es una enfermedad que es un tratamiento multidisciplinario en el cual están involucrados muchos especialistas, como es urología, oncología, radioterapeuta, oncomédico, onconucleares, radiólogos. O sea, no es una enfermedad que se toma una decisión, sino es un tratamiento multidisciplinario. Muchísimas gracias a ambos, de verdad que les apreciamos mucho y les queremos mucho en esta su casa Star Médica Aguascalientes. Muchas gracias por el tiempo que nos han brindado, al igual que toda la gente que estuvieron conectados con nosotros durante este en vivo. Este es un espacio organizado para compartirles información de salud y aclarar todas las dudas sobre distintas especialidades de la mano de nuestros médicos especialistas, médicos top en la materia. No olviden compartir esta plática con todos sus seres queridos, mantenerse al tanto de nuestras redes sociales para conocer cuáles serán los próximos Star Medica Talks y qué dinámicas tendremos siempre pensando en favor de tu salud. Muchísimas gracias, yo soy Rodrigo Sandoval, me tocó ser el embajador de Star Medica Talks. Muchas gracias a nuestro equipo médico y que tengan muy buena noche.